La palabra maestro lleva consigo una carga profunda y ancestral. No es simplemente alguien que enseña, es mucho más. Es un guía, un faro en medio de la niebla, aquel que despierta lo que yace dormido en nuestro interior. Si deshilamos la palabra, encontramos que su origen se remonta al latín magister, que proviene de magis, que significa más o mayor. El maestro entonces es quien tiene más conocimiento, pero no en un sentido absoluto, sino en relación con aquel que lo busca. Es, en cierto modo, quien ha avanzado unos pasos más en el camino que nosotros apenas comenzamos a recorrer. Pero el significado de maestro no es estático. En diferentes culturas, la figura del maestro toma formas distintas. En las antiguas escuelas filosóficas de Grecia, el maestro era un filósofo, un amante de la sabiduría que, a través del diálogo y la reflexión, ayudaba a sus discípulos a recordar lo que ya sabían en lo más profundo de su ser. Sócrates, por ejemplo, no se veía a sí mismo como un poseedor de la verdad, sino como un partero de ideas, alguien que ayudaba a que la sabiduría latente en el alma de los otros naciera. También en la antigua Grecia, en las enseñanzas de los filósofos presocráticos y los iniciados en los misterios órficos, se entreveía la idea de que el maestro es aquel que ha aprendido a conocerse a sí mismo. En esa idea se escondía la clave del verdadero dominio de la maestría. Los grandes filósofos no formulaban respuestas, sino preguntas, porque sabían que el maestro es la propia conciencia en su incipiente búsqueda de la verdad. Esto me recuerda a una frase de Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos. No debemos aceptar las cosas simplemente porque alguien lo dice, sino porque nuestras mentes y corazones lo comprenden como verdadero. En las tradiciones orientales, el concepto de maestro adquiere un carácter más espiritual. En el budismo, el maestro es aquel que no solo enseña con palabras, también con su presencia, con su ejemplo de vida. Un lama en el Tíbet o un sensei en Japón no guían solo a través de técnicas o discursos bellos, sino mediante el silencio, los gestos y la quietud. Ellos trascienden las palabras porque les quedan pequeñas. En el budismo, particularmente en el Zen, el maestro es visto como alguien que ha trascendido la necesidad de enseñar, porque considera que el objetivo primordial es el descubrimiento de la naturaleza propia. La transmisión del mensaje viaja por inspiración, no por inculcamiento. En una ocasión, durante una enseñanza, Buda no dijo ni una palabra, simplemente levantó una flor y la sostuvo ante sus discípulos. Todos estaban perplejos, excepto uno, Mahakashyapa, quien sonrió. Buda reconoció su comprensión y dijo: «Le he transmitido mi enseñanza más profunda». Esta es la famosa historia conocida como el Sermón de la Flor. Este relato refleja la enseñanza más importante. El verdadero entendimiento no siempre proviene de las palabras, sino de la intuición y la experiencia directa. De forma similar, Marco Aurelio, el emperador estoico, escribió en sus meditaciones: «Lo que es importante no son las palabras ni las opiniones de otros, sino lo que comprendes profundamente en tu propia mente». Gautama Buda, al hablar de los maestros, enfatizaba la importancia de la experiencia personal y de la autocomprensión en el camino hacia la iluminación. En sus enseñanzas dijo: «No creas en algo simplemente porque lo has oído. No creas en algo simplemente porque se ha dicho y repetido por generaciones. No creas en algo porque es hablado y rumoreado por muchos. No creas en algo simplemente porque está escrito en tus libros religiosos. No creas en las tradiciones porque han sido transmitidas por muchas generaciones. Pero, después de observar y analizar, cuando encuentres que concuerda con la razón y conduce al bien y beneficio de todos, acéptalo y vive de acuerdo con ello,
Buda invitaba a no seguir ciegamente a ningún maestro, ni siquiera a él mismo. Aunque el maestro puede ser una guía, la sabiduría verdadera surge de la comprensión directa y personal de la verdad. El maestro, según Buda, es como un dedo que señala la luna. Sin embargo, no debemos confundir el dedo con la luna. El objetivo es ver la luna, la verdad, no quedarse fijado en el dedo, el maestro. En el taoísmo, el verdadero maestro no es aquel que enseña a otros, sino quien ha aprendido a guiarse a sí mismo. En ese calmo universo de yin y yang, donde todo es un ciclo de opuestos complementarios, el maestro no busca respuestas externas, sino que se convierte en su propio aprendiz, escuchando el murmullo de su espíritu mientras aprende a fluir con el Tao, esa fuerza subyacente que moldea el todo. En Oriente, quien conoce su propia mente es el maestro. No se trata de acumular la sabiduría de los textos sagrados, sino de despojarse de todo lo superfluo hasta quedar desnudo frente al espejo. El camino del Zen es el del autodescubrimiento, donde las palabras del maestro solo apuntan hacia la puerta. Es el aprendiz quien debe abrirla desde adentro. En la antigua China, Confucio hablaba del maestro como un modelo de virtud, alguien que no solo transmite conocimiento, sino que encarna los valores más altos de la humanidad. Para él, el maestro era el pilar de la sociedad, alguien que mostraba el camino a través de la rectitud y el autocultivo, una figura que inspiraba a otros a buscar la armonía en lo cotidiano. Y en las culturas prehispánicas de América, el maestro era el sabio, el anciano que conservaba la memoria de los tiempos pasados, quien narraba las historias que daban sentido a la vida. En el silencio de las noches estrelladas, alrededor del fuego, el maestro no era solo un transmisor de conocimientos, sino el guardián del alma colectiva, el hilo que conectaba generaciones. Para la mente de los occidentales, llamar maestro a un señor que casi no habla en todo el día y que apenas se mueve un poco, parece imposible. Hoy en día, para Occidente, el concepto de maestro se ha diluido, se ha perdido entre las aulas y los títulos. Nadie mira la vida de los maestros, pueden ser corruptos, ladrones y timadores, y al mismo tiempo recibir premios por su trabajo académico o hablar llamativamente en YouTube. Debemos reconstruir y traer al presente una idea de maestro que nos sea útil, eficaz para los tiempos que corren. El maestro es más que un instructor. Es quien, de alguna forma, señala el camino hacia lo que podríamos llegar a ser. Es quien, con sus palabras o su silencio, nos invita a mirar hacia adentro, a despertar la verdad que siempre estuvo allí, esperando ser descubierta. Ahora vamos a viajar más lejos, cabemos más profundo, como arqueólogos del saber, no nos conformemos con definiciones wikipedistas. Hay que escarbar más profundo para encontrar que maestro significa quien se enseña a sí mismo. Hay indicios ocultos de esta interpretación en todas las culturas antiguas. Y si volvemos la mirada a las enseñanzas estoicas, donde la virtud y el dominio propio son los pilares, encontramos también esta visión. El estoico no se inclina ante maestros de piel y hueso, sino que forja su carácter a través de la reflexión y el autoexamen. Séneca decía, «Nadie te puede enseñar lo que tú mismo no estás dispuesto a aprender». En esta corriente, el verdadero maestro es quien ha aprendido a gobernarse, quien se educa a través del dolor, de la adversidad, y encuentra en su propia experiencia la verdadera lección. Así, a lo largo de estas civilizaciones, el verdadero maestro no es el que guía a otros con palabras, sino el que se enseña a sí mismo, el que ha conquistado su propio espíritu y camina con la sabiduría interna como único mapa. Vamos a profundizar un poco más sobre este concepto del autoaprendizaje, porque a simple vista parece inviable, sobre todo para las mentes muy domesticadas y poco intuitivas. Preguntémonos, ¿con quién dialogamos cuando dialogamos con nosotros mismos?
Nadie puede aprender sin un maestro interior. Él es nuestra herramienta de aprendizaje y de superación. La usamos todo el tiempo, aunque inconscientemente. Es quien nos empuja a seguir cuando los brazos tiemblan. Es quien nos explica aquello que no comprendemos. Vamos con una analogía. Comenzamos a estudiar un instrumento musical, el violín. ¿Sabías que los dedos son quienes le dan la afinación? A veces en videos de humor o ironía se escucha algún violín desafinando, así que te podrás dar una idea de lo irritante que suena si se ejecuta mal. El alumno que recién comienza a practicar desafinará por años. ¿Crees que solo con perseverancia y disciplina es suficiente para que su sonido se pula a la perfección? He tenido alumnos que desafinaban abrumadoramente. Sin embargo, cuando les preguntaba cómo creían que habían sonado, me respondían: «Yo lo escuché muy bien, profesor». Yo insistía: «¿Estás seguro de que no fallaste en ninguna nota?». La respuesta de muchos era: «Creo que no he fallado», o a lo sumo: «Puede ser, pero no me doy cuenta dónde». Alumnos con varios años de práctica no encontraban ni siquiera una nota correcta en el violín. Venían a mí de profesores que no supieron hablarles directo a sus maestros interiores. Ya en la primera clase yo les decía que estaban ante un humilde guía, un sencillo facilitador de teorías musicales y técnicas motrices. Les insistía que el verdadero maestro estaba dentro de ellos. Es el alumno quien transita el camino de aprendizaje, quien dedica incontables horas de soledad a la práctica y el perfeccionamiento. Él debe distinguir una nota afinada de una desafinada y corregirse. Nadie más puede cargar con esa maleta. Todos antes o después debemos asumir nuestras cargas, nuestros desafíos, nuestros errores y corregir, corregir, corregir. El maestro interno no debe dejar pasar ni una nota desafinada, debe parar, retroceder y continuar hasta atinar. Porque el cerebro fija cualquier acción, correcta o incorrecta. Si el alumno repite patrones erróneos, los estará afianzando y será más difícil corregirlos después. Una parte de nuestro cerebro aprende sin juicios, absorbe incesantemente. Es nuestro maestro interior quien filtra, ordena y cataloga. Si no lo hace, la mente tomará como válidos todos los errores y los fijará creando automatizaciones con el fin de ahorrar energía. Es por esto que cambiar patrones autodestructivos, por más obvios que parezcan, puede llevar años. Por eso la maestría se construye desde adentro. Es vital aprender a aprender para forjar un buen maestro interior. Si no entendemos los procesos químicos que ocurren en nuestro cerebro y cómo manipularlos, ¿cómo podemos pretender tener algún control sobre los resultados de nuestras vidas? Hacemos un diagnóstico de lo que sabemos de nosotros mismos. Por lo general, lo hacemos cuando ya es demasiado tarde. Cuando el daño caló profundo y nos enteramos en terapia lo mal que veníamos usando nuestra mente, lo dañada que estaba y el porqué de tantas trabas invisibles. Voy a invertir el ejemplo del alumno de violín para que comprendas que el aprendizaje tiene una energía circular y retroalimentaria. Me llamó poderosamente la atención que los niños pudieran corregir sus errores mucho más rápido que los adultos. Y concluí que no era por tener mayor neuroplasticidad, era por una cuestión de actitud. Los niños casi no poseen la rigidez del ego. Se equivocan, se ríen, repiten y corrigen con gracia, sin ocupar su limitada energía mental en pensamientos inútiles como: «Oh, ¿qué pensará mi maestro? ¿Me volveré a equivocar? ¿Cuántas veces más debo repetir hasta que me salga bien?». Y así interminables líneas de pensamiento que solo hacen más rígido al cuerpo y limitan terriblemente la coordinación neuromotriz. Ver a un niño aprender tiene mucho que enseñar a los adultos. Por lo general, estamos bastante solos en este proceso de autoconocimiento. Los mentores son pocos
y la calidad no abunda. Hay mucha información que parece ser algorítmicamente personalizada, pero nadie nos logra conocer a fondo. Somos solo una ecuación para los motores de búsqueda del Internet. El verdadero maestro engendra maestros, no acumula discípulos. Recuerda esto a la hora de elegir tus mentores. Si no escuchas tu voz de conciencia, esa que distingue error de acierto, real de irreal, importante de irrelevante, navegarás las aguas de la incertidumbre, no encontrarás puerto, y si lo encuentras, sentirás que no es para ti. Quedarás pequeño, no florecerás, no darás tus frutos, no serás. Nos han enseñado a buscar maestros externos, a buscar guías, y sin embargo, ¿cuántas veces la verdadera sabiduría no se ha encontrado en la voz del maestro, sino en el eco de nuestros propios pasos? Las respuestas que anhelamos se esconden entre las grietas de nuestras certezas, entre las dudas que nos arrastran. No creas en algo porque te lo han dicho. Es tan simple la trampa. Aceptas la palabra como verdad, sin saborear la duda. La duda es el terreno fértil donde nace la comprensión. El maestro puede mostrarte la flor, pero no puede hacer que la comprendas. Esa tarea es personal, y a menudo la flor no florece en el momento que esperamos, del color, tamaño o forma deseados. Entonces, es mi deseo parte de la sordera interior que no me permite escuchar mi maestro. Se nos enseña a escuchar, a recibir, a seguir. Pero, ¿y si el verdadero aprendizaje no está en lo que oímos, sino en lo que experimentamos? Porque la verdad, cuando llega, puede no ser suave ni fácil de digerir. Muchas veces es un golpe que despierta, un viento que sacude, una flor que se deshoja. No es lo que ocurre lo que te afecta, sino cómo reaccionas. Dice el estoico, cuánta verdad hay en ello. No son las palabras del maestro las que transforman, sino lo que hacemos con ellas. No es el conocimiento lo que nos libera, sino la forma en que lo vivimos. Tal vez el maestro es solo una excusa para empezar a buscar un eco de nuestras propias preguntas. Tal vez sea un espejo que no muestra respuestas, sino el vasto vacío donde debemos encontrar las nuestras. Porque la verdad no es un destino en sí mismo, es el camino que recorremos, incierto, lleno de curvas, donde la flor que hoy nos parece misteriosa, mañana se marchita y da lugar a otra. Por eso, mi querido grillo, en este intercambio entre tú y yo, solo quiero dejarte estas reflexiones. Desafinar, desatinar, errar es tan importante como afinar, atinar y acertar. Nuestra mente necesita del error, debe tener en claro cómo medirlo, pesarlo y calcularlo. Eso le permite saber cómo no hacer las cosas. ¿No crees que esto es al menos interesante? Pregúntate qué es mejor, si vivir una vida en acierto constante, sin conocer lo que es un error, un fracaso en la cual tendrías dudas como ¿cuán acertado es mi acierto? ¿Podría ser mejor? ¿Es esto todo lo que puedo obtener de mi éxito? ¿Fracasaré alguna vez? ¿Cómo se afronta un fracaso? Para elegir este camino y soportar el peso de estas preguntas, solo necesitas del miedo y el encierro. O tal vez sea más interesante equivocarte una y otra vez, hasta que el acierto sea inevitable. Para elegir el camino del error, requerirás de paciencia, resiliencia, voluntad, coraje, motivación y amor. Bellas palabras, ¿cierto? Ahora bien, solo pueden usarse en situaciones de adversidad. Por eso, decide hoy más que nunca quién quieres ser. Dilo en voz alta, mírate al espejo, desnúdate ante ti, díselo al alma que te mira por tus ojos y vea por ello. Mi querido grillo elige miedo o amor, pero elige.